Buenos días, queridas radioyentes. Tenemos esta mañana con nosotros a María José Gallardo, que nos va a Gallego, presentar su perdón. libro, perdón, gallego, que nos va a presentar su libro Las niñas de Induico, uno de los movimientos obrero y feminista de los años 70. Buenos días, María José. Buenos días. Muchas gracias por Eh, invitarme. ¿En qué momento decides, escribir este libro autobiográfico? Y digo autobiográfico porque tú haces un subtítulo que es Memorias de una lucha contra el Corte Inglés. Pues mira, eh, yo empecé a trabajar en el 71 y me fui en el 82. A partir de ahí, yo tenía interés de que la historia que habíamos vivido se hiciese visible de alguna manera. Y bueno, la verdad es que no he tenido oportunidad en todos estos años hasta ahora que finalmente, pues a partir de a través de CGT y la editorial Catarata, pues me ofrecieron escribir el libro yo misma y bueno, pues ahí ha salido en enero de este año. Cuéntanos un poquito lo que viviste en esa década. Tú, encabezabas este movimiento, ¿no? Bueno, yo con otras compañeras fuimos, la verdad es que en Induico éramos 7.000 mujeres y, y el movimiento que creamos fue un movimiento asambleario, perdón, fue un movimiento asambleario a partir del año 73-74, que fue cuando nos empezamos a organizar en asambleas, en comisiones y, y bueno, la verdad es que fue una dificultad bastante grande porque Induico era una empresa pues patriarcal, muy controladora, muy opresora y era difícil organizarse en esa empresa. De hecho, despedían continuamente a trabajadoras o trabajadores que, que protestaban o que se les ocurría intentar hablar para más compañeras en cualquier sitio. Y era muy difícil. Entonces nosotros empezamos, pues yo empecé en mi planta, empecé el movimiento un poco mmm, a través de casi de tonterías, ¿no? De canciones, de ponerme con las compañeras a reírme de los encargados para quitarle un poco esa autoridad tan machista que tenían. Y fue así como empezamos el movimiento. Finalmente terminamos eh, eligiendo en asambleas a 5 representantes de los trabajadores y rechazando el sindicato vertical, que era el que estaba en esos momentos. ¿Y qué conseguisteis con estos movimientos? ¿Llegasteis a un buen fin? Pues mira, eh, llegamos a un fin, ¿no? Llegamos, mira, nosotros conseguimos, tuvimos dos paros fuertes. Tuvimos un paro en en el año 76 y en ese paro conseguimos la readmisión de 3 despedidos y 4 sancionados, pero no conseguimos la readmisión de 4 compañeras que habían sido despedidas con anterioridad. Conseguimos con ese paro eh, una tabla reivindicativa bastante importante, no solo en subida salarial, sino también en derechos sociales y derechos para las mujeres y derechos para los trabajadores, como poder tener la posibilidad de estudiar dentro de la misma empresa. Contrataron a un profesor y las trabajadoras y trabajadores que quisimos estudiar tuvimos la posibilidad de hacerlo. Nos conseguimos también una guardería, que la guardería pues nos enseñó una cosa importante de cara a las mujeres, y es que nos abrieron una guardería
al lado justo de la empresa. Entonces las trabajadoras que venían en autocar con sus niños, pues tenían que a la salida del trabajo cogían a sus niños otra vez y se tenían que ir a sus casas, no tenían posibilidad de relacionarse después de la hora de trabajo con las compañeras, no podían ir a asambleas, no podían ir a reuniones porque llevaban a sus niños. Entonces eso automáticamente nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error al solicitarlo así y volvimos a negociar con la empresa que la guardería no queríamos que fuese físicamente al lado de la empresa, que queríamos elegir nuestras guarderías en nuestros barrios y dejar a nuestros niños en el barrio y no en la zona del trabajo. Y eso también lo conseguimos. Para conseguir todo eso hicimos una huelga como de 10 o 12 días y no fue ni la mitad de la plantilla la que hicimos esa huelga. Fue a partir en el año 77, en febrero, empezamos a hacer asamblea. Bueno, a ver, estoy contándolo así, dando un poco saltos porque la Sí. historia es muy larga y entonces me tengo que ceñir un poco a las cosas más importantes que hicimos. Entonces, en el año 77, una vez pasado ese periodo que hubo en España tan duro, como fueron en enero cuando mataron a los abogados de Atocha, cuando mataron a trabajadores y a estudiantes y entonces en ese periodo nosotros nos paramos de reivindicar porque nos dio un poco de miedo y luego volvimos en febrero, a principio de febrero, volvimos a hacer asambleas y a convocar paros ya solamente con una tabla reivindicativa bastante más amplia y con la petición de la readmisión de los 4 despedidos iniciales, que esos compañeros no conseguíamos que la empresa los admitiera. La empresa de Induico, como he comentado antes, era una empresa muy represora, era una empresa paternalista, pero al estilo franquista, con lo que era cinismo todo el buen trato aparente a los trabajadores. Y entonces, en el momento, el día 12 de febrero, que quisimos hacer una asamblea mayoritaria en una de las plantas de la fábrica, pues a mí me amenazaron de muerte, de matarme, de asesinarme en la propia empresa, ¿no? Yo me enteré porque antes de la asamblea me llamó el director de la empresa y me mandó un silencio para cuando entré y entonces lo que yo escuchaba fue una reunión que había de jefes de la empresa y uno de ellos que se llama Antonio Moreno, sigue viviendo. Antonio Moreno fue luego concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PP, pero en esa época era guerrillero de Cristo Rey, dirigente de los guerrilleros de Cristo Rey, los cuales nos tenían amenazados de muerte. Y entonces este señor pues se permitió el lujo de decir que la asamblea no se podía hacer y que si había que matar a la gallego, que era yo, pues que se la mataba y ya está, ¿no? Yo no sé si todo era mentira, bueno, realmente no pasó nada, pero sería para asustarme. Y entonces el director de la empresa me dijo que en esas condiciones no se podía hacer una asamblea porque era muy peligroso y tal, ¿no? Yo le dije que yo me había comprometido con los trabajadores a hacer una asamblea y que lógicamente la iba a hacer y que si ellos dejaban entrar trabajadores con pistolas para que amenazaban con matar a otros trabajadores, pues sería su problema y serían ellos los que tuvieran que solucionarlo. Esa empresa era así, era como, bueno, nos perseguían, nos mandaban policías y nos vigilaban a las mujeres que dirigíamos un poco los movimientos y finalmente hicimos la asamblea y con esa historia pues lo único que consiguieron es que hubo una asamblea de más de 3.000 personas que casi nos daba miedo que se hundiera la planta
pero pensando en que nosotros éramos 7.000 trabajadores en ese momento. Bueno, pues la asamblea de 3.000 trabajadores apoyó un paro definitivo de 8 horas dentro de la empresa. Eh, Al día María siguiente, cuando José, llegamos, perdón, perdón. dime, No, dime. Al día siguiente, dime, sigue. Luego ya te formulo la pregunta. es que se entrecorta un poquito la... Se Bueno, entrecorta. quería preguntarte por qué finalmente tú dejas Induico después de, bueno, haber luchado por este conflicto laboral y social. Pues mira, yo dejé Induico porque a nosotros finalmente nos separaron a 930 trabajadoras, nos hicieron 3 empresas pequeñas para separarnos de la filial de Tomás Bretón. Con el tiempo nos volvieron a juntar en una de las empresas que habían montado en Valentín Llaguno, en Carabanchel. Y ahí, pues la verdad es que lo que pretendían era ir despidiendo o que nos fuéramos los trabajadores, ¿no? Hubo un hecho que fue el que determinó que yo me marchara de la empresa, y es que un trabajador le dio una patada a una máquina del café y le despidieron. Como hacíamos con otros trabajadores que despedían, nos quedamos a dormir en la empresa, hicimos un paro al día siguiente, y entonces a mí me llamó Julián Conejo, que era el encargado de esa fábrica pequeña. Y, y entonces me metió en una especie de armario, y llegó el trabajador, y entonces le preguntó el trabajador si lo había hecho bien. Ese trabajador había negociado con la empresa qué iba a hacer para ser despedido, porque su despido conllevaría otros despidos de otra gente, porque hacíamos paros, nos hacíamos encierros y a continuación despedían a otra gente. Entonces yo, cuando oí eso, pues la verdad es que no pude soportarlo. Es decir, yo todas las cosas que me había hecho la empresa, me había hecho muchísimas, las aguantaba porque era mi enemigo, era la empresa. Pero un acto así de un trabajador, pues no pude, porque si yo dejo de confiar en los trabajadores, pues no puedo estar ahí. No puedo estar ahí porque yo no podía estar sin luchar, no podía conformarme con lo que la empresa nos había hecho, pero no podía soportar pensar que teníamos compañeros que eran traidores en ese sentido. Y entonces por eso me marché en el año 82. Te he interrumpido antes que ibas a contar el día siguiente de la asamblea. Bueno, pues el día siguiente de la asamblea nosotros llegamos y estaba la fábrica cerrada. Y nos encontramos con que allí estaba pues una fila en ambas aceras, porque Induico eran 2 edificios de 5 plantas cada uno, y en esas 5 plantas estábamos repartidos todos los trabajadores. Bueno, pues a ambas aceras estaban los encargados, los jefes, la policía a pie, la policía a caballo y tanquetas de agua. Nos encontramos con ese panorama. Eso fue la tónica general de casi los 2 meses que estuvimos de huelga. Nosotros íbamos todas las mañanas a la empresa a entrar a trabajar, no nos dejaban, la policía nos pegaba, y nos pegaba hasta el punto de que hubo trabajadoras que abortaron, hubo trabajadoras que todavía tienen secuelas en los oídos porque el agua de las tanquetas nos estampaba contra la pared, nos echaban los chorros en la cabeza, en la cara, en el cuerpo, en todos los sitios, y entonces pues hay compañeras que todavía tienen secuelas. La huelga esa fue muy dura, tuvimos muchísima solidaridad y duró prácticamente 2 meses. En esa huelga, bueno, nosotros en toda la lucha que hicimos desde el primer día que nos empezamos a organizar,
nosotros hacíamos asambleas diarias y todas las decisiones las tomábamos en asamblea. Nosotros llegó un momento en que los sindicatos verticales no nos servían y los rechazamos y nos negamos a reunirnos con la empresa. Con la empresa si estaba el sindicato vertical delante. Nosotros conseguimos que los trabajadores, 7.000 trabajadores, se pusieran en huelga. Y eso lo hicimos fundamentalmente las mujeres. Con lo cual, pues las mujeres que participamos en esa lucha, pues aprendimos y luchamos como no sabíamos hacerlo. Tuvimos que aprender todo eso. Nosotras éramos trabajadoras muy jovencitas. Yo era de las más mayores, tenía 22 años. Pero la mayoría de las trabajadoras tenían 15, 16, 17 y a los 20 llegaban pocas porque se casaban y se tenían que marchar. Hasta muy, muy tarde no estaba permitido que las mujeres trabajasen una vez casadas. Te daban una dote, que era un despido, y te marchabas a tu casa. Y luego cuando se legalizó el trabajo de las mujeres casadas, pues los maridos no consentían que sus mujeres trabajaran porque ellos eran suficientes para mantener a su familia, ¿no? Y entonces en esa situación, pues las mujeres tuvimos también que pelear por trabajar, porque nuestros compañeros, maridos, padres nos dejaran trabajar y luchar también. Fuimos pues un poco pioneras en el sentido de hacer una huelga de ese estilo. No era la primera huelga de fábricas de mujeres ni del textil, porque el textil hizo huelgas por el convenio en el año 76 y en el año 77. Eran empresas más pequeñas y también las peticiones y la lucha pues eran más pequeñas. Pero nosotras, 7.000 mujeres jovencitas, participamos prácticamente toda la plantilla y lo digo con conocimiento de causa porque nosotros teníamos una caja de resistencia. Esa caja de resistencia la hacíamos de nosotras mismas y también de actividades que hacíamos como conciertos o gente solidarios, compañeros de otras empresas solidarios que nos ayudaban. Pero cuando íbamos a las asambleas, cada trabajador que entraba por la puerta metía una peseta en una botella. Cuando acababa la asamblea, contábamos los trabajadores que habíamos ido a esas asambleas. Las asambleas las hacíamos en diferentes sitios porque la policía no nos dejaba y teníamos que ir buscando sitio diferente, entonces las hacíamos pues en la iglesia de Vallecas, en la iglesia de la Beata Mariana, en diferentes iglesias y en diferentes zonas y a veces también en el campo. Nos íbamos y al final de todo el día pues nosotros contábamos y entre 6 y 7.000 mujeres habíamos participado. Era un tema importante. ¿Qué le dirías a las mujeres que actualmente trabajan en el Corte Inglés? Pues bueno, el Corte Inglés, Induico como tal, ya no existe. No Induico sé. ahora mismo tiene unas 500 personas que se dedican a hacer los prototipos de modelos para llevarlos a fuera de España y no existe como tal. A pesar de todo, pues yo sigo teniendo contacto con las trabajadoras que ahora mismo están trabajando ahí y, y es que ahora mismo la situación de Induico es peor que la que teníamos nosotras. Y a esas mujeres les cuesta muchísimo trabajo imponerse a la empresa. De hecho, les han hecho un ERE, las han despedido a un montón de gente hasta quedar en 500 personas y son incapaces de moverse porque yo les planteo, bueno, pero si nosotras hicimos esto, pero es que nosotras peleamos por ir al baño cuando tuviésemos ganas de ir al baño, porque había que pedir vez para ir al baño y luego tenías un control en el mismo servicio
para que no tardase mucho. Bueno, pues es que ahora ellas llegan, tanto en la tienda como en el taller, llegan por la mañana y las apuntan en un listado para cuando les toque la hora de hacer pis. Estas mujeres, como, no sé, la situación de luchar ahora mismo es diferente que en esa época, porque en esa época, pues a lo mejor por el momento político que era, pues casi había muchísimas empresas en huelga continuamente, más que nada pidiendo una transición política democrática, ¿no? Y ahora no. Eso es importante. Y también creo que nosotras veníamos de otra educación y de otras necesidades. La, en la época de los años 70, bueno, pues la mayoría de las mujeres que trabajamos en Duico éramos emigrantes de otras ciudades y de otras provincias de España. Éramos jovencitas y la mayoría de nosotras pasaba hambre en sus casas y por eso nos vinimos a Madrid. Era una situación que ahora mismo no se da. Ahora las trabajadoras, bueno, el colchón de los padres está ahí. Antes ese colchón era al revés, tenías que ser tú quien trabajara para mantener a tus padres y ahora pues la gente tiene otras necesidades. Yo, lógicamente, hablo con ellas y les planteo que tienen que hacer cosas, pero Yo por mi parte y experiencia puedo decirte que el machismo y el control hacia la mujer en el Corte Inglés sigue existiendo. Yo he sido chica Corte Inglés hasta 2011 y por desgracia es algo que sigue existiendo. el Corte Inglés, si has trabajado ahí, pues lo sabes, el Corte Inglés no permitía a los sindicatos de clase, era el Fetico y el otro los que estaban ahí, y ha sido siempre muy duro, mucho más duro. Yo creo que era más difícil eh, pelear en las tiendas que en los talleres. En las tiendas hay más dispersión, están los clientes delante y es más difícil, pero Induico sigue siendo, o sea, el Corte Inglés sigue siendo igual de duro ahora mismo y lo digo porque en las presentaciones del libro han ido compañeras que trabajan en el Corte Inglés actualmente y son tremendos. Yo creo que han También redoblado. tengo que decir también que he tenido jefes maravillosos que han luchado por nosotras y con un trato exquisito. Pero por desgracia son los mínimos. María José, ¿tú temes represalias? No represalias, no le voy a llamar represalias, contestaciones por parte de estas empresas a la hora de haber publicado este libro en el que, bueno, como ahora en esta entrevista estás dando incluso nombres y apellidos? No, de momento no. Yo tuve la tuve en su día cuando yo me salí de trabajar de Induico, no pude nunca más trabajar en ninguna empresa del textil. Yo iba a echar un currículum y me veían y automáticamente me decían, mira, no lo dejes porque no te vamos a llamar. O sea, fue En imposible trabajar. aquella, en aquella época y en esta, porque a mí me pasó lo mismo. Claro. En cuanto en mi currículum ponía Corte Inglés o decidí quitarlo del currículum, claro, pero claro, te preguntaban dónde habías adquirido la experiencia y demás. En el momento que habías sido chica Corte Inglés, las empresas de textil no quieren contratarte. A mí me Actualmente sigue conocían, pasando. a mí me conocían por el nombre y por la cara. O sea, yo llegaba a una empresa de textil y es que me conocían. Es que me conocían. Yo pues salía en los periódicos, en fin, era una persona conocida en el textil en general. Y luego es que Induico daba trabajo a muchísimas empresas pequeñas del textil. Y entonces fue imposible. Ahora ni tengo miedo ni me importa, vamos, que yo creo que ya la generación de jefes de Induico ya ha pasado. Ahora las mujeres que están se preocupan de otras cosas y han vendido incluso el libro en el Corte Inglés. Eso te iba a preguntar, ¿dónde podemos adquirir el libro? Pues mira, el libro está agotado. El libro Catarata hizo una edición de 1000 libros y está agotado.
Yo que tenía para las presentaciones, me quedan 20 libros y un montón de presentaciones. Y no sé si volverán a hacer una segunda edición, más pequeña igual, pero estamos pendientes de que hagan una segunda edición. Ahora mismo no hay en ningún sitio. Próximos proyectos, ¿vas a escribir algo más? Bueno, no lo sé, no lo sé. Me gustaría porque lo que he hecho es presentar el libro, salvo en Sevilla, que no me ha dado tiempo y ya hasta septiembre no voy a ir. He ido al resto de los talleres de Induico, a Teruel y a Cáceres. Y, y entonces, pues yo con estas compañías estoy hablando porque a continuación de Perdón. nuestra lucha, nosotros fuimos a todas las provincias a informar de la lucha que teníamos nosotros. Y cuando acabamos nosotros empezaron ellos. Hizo huelga igual, o sea, si leían los periódicos no sabía de dónde estaban hablando. Hizo huelga Sevilla, Cáceres y Teruel. Y entonces yo las estoy comentando que ampliemos este libro con el resto de lucha de las otras fábricas. Pero no lo sé porque, bueno, no sé si llegará a buen puerto o no. No. Pues María José, no sé si quieres añadir algo más a esta entrevista. Pues no, yo únicamente yo siempre he tenido una buena sensación de esa lucha, pienso que las luchas sirven para muchas cosas y que a lo mejor en este caso a mí me tocó salirme de la empresa, no pasa nada. Yo creo que conseguimos muchísimas cosas. Si éramos la empresa que más ganábamos en el textil, cuando acabó la huelga ganábamos mucho más porque nos subieron bastante y que hay que luchar, que si no luchas no vas a sacar nunca nada. Despedirán a gente, pero la lucha es imprescindible y sobre todo la unidad y las asambleas de los trabajadores. Yo pienso que los trabajadores se tienen que reunir en asamblea y son los que tienen que decidir qué hay que pedirle a la empresa. Yo creo que la gente externa no puede ir a las empresas a decir lo que tienen que hacer los trabajadores. A mí me parece que las asambleas son importantes y que hay que hacerlas y que hay que pelear juntando a los trabajadores. No puede haber una persona sola porque es delegado que se enfrente a, porque eso no vale, porque a mí me despidieron 3 veces y me tuve que ir yo porque las 3 veces me tuvieron que readmitir porque automáticamente yo era readmitida porque mis compañeras paraban nada más oírme que me bajaban al despacho. Y eso es importante y así se puede luchar. Pues María José, esperemos que salga esta nueva edición del libro para que personas como yo no nos quedemos con las ganas de poder leerlo. Y bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer y además es importante que la lucha se conozca a la gente joven. Gracias, María José. A Gracias. vosotros, vosotras, queridos radioyentes, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López.